Es que, Pedro, yo creo que las mujeres siempre hemos Ah, participado. ok, No es a que ver. nunca hayamos participado y apenas si empezamos a participar cuando los movimientos Ok, feministas. Yo creo ok. que desde todas las épocas tuvimos participación siempre, siempre hemos Ah, sido ok, productivas y productoras, ¿verdad? ok, Solamente que no se reconocía nuestra labor, ¿no? ok. Precursoras de la herbolaria, ¿no? Prácticamente madres de la medicina, pero pues bueno, hubo una cacería de brujas que nos silenció. Entonces, ni siquiera es que pudiéramos tener derechos a tener derechos. Muchas mujeres incluso fueron guillotinadas, como Madame de Gauche, que decía, bueno, yo también quiero hacer una constitución de la ciudadana francesa. ¿Y quién te dijo que lo podía hacer igualada, no? Y le cortaron la cabeza. Y como ella, muchas mujeres que siempre estuvieron en la esfera pública, ¿no? No solamente estábamos como las escopetas, como dice culturalmente los refranes, ¿verdad? Nada más teniendo hijos y detrás de la puerta, siempre hemos sido activas, siempre hemos Ok. querido participar, estábamos dentro de las artes, estábamos dentro de todo, sin embargo, no éramos visibles, Entonces, ¿no? ¿tú consideras entonces que existía una condición tanto en la estructura, vamos a decir, organizativa, social, llámese desde el ámbito público, desde el ámbito de la esfera de gobierno, desde la esfera religiosa, desde la esfera social? ¿Tú crees que había entonces una estructura que, como bien ahorita lo estás comentando, invisibilizaba, demeritaba o simplemente no tomaba en cuenta a las mujeres? Yo considero que sí, y se habla de una violencia estructural, ¿no? ¿Ok? Cuando no tomas en cuenta las necesidades específicas, incluso de más de la mitad de tu población, donde como va surgiendo la sociedad, y si hablamos de una etapa más reciente, todos los programas, las leyes, las políticas, que no pongas en consideración las necesidades de un porcentaje demasiado alto de tu población, ¿no? Y nada más se haga desde un punto de vista y no desde los dos puntos de vista para evaluar cómo me beneficio y cómo perjudico a unas y a otros, tanto a hombres como a mujeres, es decir, incorporar la perspectiva de género en planear desde la sociedad, desde la constitución, desde las leyes, desde los programas, desde las acciones, desde lo cultural también, y cómo vamos reproduciendo esos roles o esos estereotipos tradicionales tan perjudiciales tanto para mujeres como para hombres. Y se basó la sociedad en esas estructuras desiguales con mujeres y con hombres, donde el hombre se ha perjudicado de muchas formas y donde la mujer también se ha perjudicado de muchas formas precisamente por la desigualdad. Y la desigualdad, al final de cuentas, cuando se inclina la balanza, se genera una asimetría de poder que causa violencia y causa violencia contra aquellas personas que fueron invisibles o contra aquellas personas que se ven sumisas o invisibilizadas en una estructura, ¿no? Que si el hombre proveedor, que si esos son roles tradicionales que cada vez vemos menos, pero si lo vemos con un ojo crítico y si lo vemos con una lupa, vamos a ver que sigue habiendo tintes de ese machismo, ¿no? Que es tan dañino para unas y para otros y que podemos reproducir unas y otros también. Entonces, mujeres en espacios públicos invisibilizadas, mujeres visibles en toma de decisiones hasta apenas ayer, ¿no? Entonces, sí había esa situación de desigualdad, sí la sigue habiendo cuando vemos las consecuencias que son los altos índices de violencia que atraviesan los estados y las sociedades, referente o por razones, en este caso, de género. Y lo vimos con la pandemia, hubo un incremento terrible de la violencia familiar, algunos datos que si quieres se los comparto ahorita más adelante. Entonces, si vemos que las consecuencias dañan más a una persona que a la otra y un grupo sale ganando más que otro, estamos hablando de una violencia estructural y peor aún que hablemos de grupos, de hombres contra mujeres como si fuese una guerra de sexos, cuando en realidad no es así. La igualdad habla de involucrarnos ambos, que si los movimientos feministas encabezan una lucha de mujeres, pues es porque las necesidades ahí estaban,
y que indirectamente es dañina también para los hombres en algunas de las situaciones, por ejemplo, en las paternidades, ¿no? En la Sí. flexibilidad de horarios para ir con sus hijos o su familia, etcétera. Y son consecuencias que vemos, que hemos estado viendo, ¿no? Que se han transformado en violencia a raíz de una desigualdad histórica, en ver como si fuésemos distintos que lo Bueno, somos, pero no inferiores. ajá, sí, o sea, porque de alguna u otra manera, pues claro que somos diferentes, ¿no? Pero Sí, la totalmente. la búsqueda al final es de una igualdad ante la ley y entre las condiciones de desarrollo y de oportunidades. Pero a mí a veces me hace mucho ruido cuando escucho los postulados que, como ahorita tú lo mencionas, y tú me dices, o corrígeme si me equivoco, que de eso, para la idea es poder contrastar estos pensamientos, para eso son estos podcasts. Eh, por ejemplo, yo a veces veo difícil imaginarme que existe una conspiración estructural de los hombres diciendo, no vamos a dejar que las mujeres salgan o se quieran desarrollar más que los hombres, y entonces por eso vamos a generar todo un esquema sistemático y vamos a tener oprimida a la mujer para que nos haga. O sea, sí, sí, ¿tú consideras que pueda existir eso? ¿O es que parte de la misma dinámica natural, biológica, social, cultural, hablaba hace un rato, incluso hasta religiosa, ha ido moldeando este comportamiento y estas condiciones y que de alguna u otra manera, conforme ha ido pasando el tiempo, ha dejado de que se siga viendo desde esa perspectiva, como tú bien ahorita decías, es que el hombre provee y la mujer está en la casa. ¿No crees que sea más por esa situación del mismo desarrollo científico, del mismo desarrollo cultural, del mismo desarrollo tecnológico, que ha permitido que las condiciones vayan más, ya un poquito más equilibrándose, que el hecho de que sí existiera detrás de todo esto una conspiración en contra de la mujer? Sí, yo creo que bueno, sería algo muy así como muy burdo de pensar, de hecho no lo había pensado, hasta me imaginé como Pinky Cerebro, ¿no? Vamos a conspirar. Ándale, ¿Qué vamos a hay hacer que esta dejar noche? que Dejarlas de lado, ¿no? así es. No, yo creo que es la segunda también. Creo que ha sido una dinámica. Es como se fueron dando las cosas. Es como culturalmente y socialmente nos fuimos formando y es como se creía que era el orden de las cosas. Parte también por nuestras características biológicas, ¿no? El tema de la maternidad, Claro. de la maternidad en el sentido estricto de la palabra en temas biológicos, que también digamos que nos aisló, ¿no? Teniendo tantos hijos sin ningún tipo de control en nuestra situación, una por índoles religiosos de los que Dios me dé, otra porque no había acceso a lo mejor a los métodos anticonceptivos y si los hubiese, socialmente tampoco era bien visto en algunas épocas hacia atrás. Entonces, ese orden de las cosas en el que estábamos realmente cumpliendo un rol plenamente maternal acompañado de quehaceres y cuidados de lo que sea, desde mascotas, enfermos, hijos, nietos, y si tuviéramos más, seguramente tataranietos, ¿verdad? Fue reflejándose en los espacios públicos. Esa ausencia se fue reflejando en espacios públicos. Mujeres que decidían romper esas barreras y pasarse al espacio público, a los trabajos, a la política, a lo económico, a tener realmente una incidencia en los espacios públicos, pues fue como raro, como, ¿y tú qué haces aquí? No deberías de estar allá. Entonces, pues fue a partir de ahí que los movimientos feministas nacen a cuestionar, ¿y por qué no puedo estar aquí también allá? Es más, ¿por qué tú también no estás allá? Entonces, Sí, se sí. empezaron a hacer estos cuestionamientos y las mujeres fue como empezar un poquito de unos pasos o unos muchitos más hacia atrás a entrarle a esos espacios donde siempre hemos estado, solamente que cumpliendo como dobles roles.